enamorada a ti te quiere más. Su esposo fue asesinado en México hace 20 años. La historia de Chalino Sánchez es mucho más que una simple biografía de un cantante. Es una montaña rusa de éxitos, tragedias, secretos y leyendas que aún resuenan con fuerza en la cultura popular. Aclamado como el rey de los corridos, Chalino no solo conquistó el corazón de millones con su voz inconfundible, sino que también dejó una estela de misterio y controversias que jamás se han disipado. Su vida estuvo marcada por la violencia, el crimen y una serie de eventos fatales que dejaron al mundo en shock. Pero, ¿qué sucedió detrás de las cámaras? ¿Qué costó realmente llegar a la cima? Y lo más oscuro de todo, ¿qué factores desencadenaron su muerte tan repentina en 1992, dejando tras de sí un vacío que nadie ha podido llenar? Hoy, más de 3 décadas después de su partida, alguien que conoció sus secretos más profundos está lista para hablar. La esposa de Chalino Sánchez, quien ha guardado silencio durante años, finalmente romperá el silencio y revelará detalles nunca antes escuchados. Creo que nunca lo vamos a saber. ¿Pudiste averiguar quién exactamente asesinó a Chalino? ¿Estás preparado para descubrir la otra cara de la leyenda? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves a Chalino Sánchez. Se le empezó a preguntar sobre los inicios de Chalino a su viuda y ella contestó: siempre lo supe, desde que lo vi por primera vez, que Chalino no era un hombre común. Nació como Rosalino Sánchez, en un pequeño rancho llamado Las Flechas, en el Guayabo, Sinaloa. Fue el más joven de 8 hermanos, y su vida estuvo marcada desde el principio por la lucha y la pobreza. Sus padres, Santos y Señorina, vivieron tiempos difíciles, pero fue la muerte de su padre, cuando él tenía apenas 6 años, lo que realmente transformó su vida. La familia quedó atrapada en la pobreza, y la violencia se convirtió en algo cotidiano. Fue en ese entorno tan crudo y hostil donde Chalino aprendió a defenderse, a sobrevivir por sí mismo. Yo nunca olvidaré cuando me contó lo que hizo a los 15 años. Mi hombre, tan joven, pero con un corazón lleno de rabia y amor por su familia. Se fue a Tijuana, donde empezó a trabajar como coyote, pasando a inmigrantes de un lado a otro, metido en un mundo peligroso que iba a marcar el principio de todo lo que vendría después. En 1977, Chalino cruzó la frontera hacia Estados Unidos como indocumentado, huyendo de lo que ya había dejado atrás. Desde entonces, su vida fue una constante lucha. Trabajó en granjas en Oregón, lavó platos, vendió autos en California, y sí, también tuvo que recurrir a vender marihuana y cocaína para poder sobrevivir. ¿Y qué más hacía? Ayudaba a su hermano Armando a traficar inmigrantes. Ese fue su mundo, su realidad, y en medio de todo eso, su nombre ya empezaba a resonar, aunque nadie lo sabía aún. Fue en 1984 cuando su vida dio un giro importante. Conoció a Marisela Vallejos, la mujer que se convertiría en su esposa. Estábamos en tiempos difíciles, y ella estaba embarazada de su primer hijo, Adán. Después tuvimos a Cinia, nuestra segunda hija, pero, a pesar de los momentos felices, el destino siempre parecía jugar en su contra. En ese tiempo, nos golpeó una tragedia terrible: su hermano Armando fue asesinado en un hotel de Tijuana. Eso lo devastó, pero también lo inspiró a escribir su primer corrido, recordando a Armando Sánchez. Ese fue el principio de su historia como compositor. Chalino tuvo sus problemas con la ley. Fue encarcelado brevemente en La Mesa, por delitos menores. Pero durante ese tiempo en prisión, algo increíble ocurrió: su talento para contar historias floreció. Comenzó a escribir canciones para sus compañeros, muchos de ellos narcotraficantes y hombres sin educación. A cambio de sus composiciones, él recibía pagos en efectivo, relojes, incluso armas. Todo eso le ayudó a perfeccionar su habilidad como compositor, y fue en ese momento cuando comenzó a ganarse el respeto y la admiración en el mundo de los narcocorridos. A mediados de los 80, su destino cambió para siempre. Fue cuando conoció a Ángel Parra, quien se convirtió en una pieza clave en su ascenso. Parra lo ayudó a grabar sus primeros demos en su estudio, con el grupo Los Cuatro del Norte. Fue en 1986 o 1987 cuando las grabaciones comenzaron a tomar forma, y lo que al principio era solo para unos pocos, pronto se convirtió en una demanda imparable. Así, con cada grabación, Chalino se consolidaba como una figura en el mundo de la música regional mexicana, y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que estaba destinado a ser mucho más de lo que había imaginado. Pero lo que nadie sabía,
Lo que nunca imaginaron es que, a pesar de todo lo que logró, su vida estaría marcada por la tragedia y la violencia, como si el destino nunca le hubiera dado un respiro. Era un hombre de instintos, siempre buscando la manera de avanzar, sin importarle lo difícil que fuera el camino. Chalino sabía lo que valía, y aunque venía de nada, comenzó a construir su carrera con una estrategia humilde pero efectiva. En ese tiempo, Parra, confiando en su talento, le sugirió producir 300 setes, y créanme, esos se agotaron más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Él no pensó dos veces y empezó a venderlos desde el maletero de su auto, en los mercados locales, mientras se presentaba en quinceañeras y bautismos. ¿Por qué? Porque Chalino sabía que la gente debía escuchar su música, debía conocer su historia. En 1989, su reconocimiento ya era notable en el sur de California. Se presentaba en lugares como el Parral Nightclub en South Gate, con una audiencia que lo adoraba, consolidándose cada vez más como una figura clave dentro de la música regional mexicana. En ese tiempo, hizo conexiones que cambiaron su vida, como la que tuvo con Pedro Rivera, el fundador de Cintas Acuario. Pedro, quien era el padre de artistas como Lupillo, Juan y Jenny Rivera, vio en Chalino algo único y lo firmó, permitiéndole grabar sus primeros discos. Eso fue el comienzo de lo que sería una carrera imparable. Pero todo cambió el 25 de enero de 1992. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Chalino estaba en el escenario del restaurante y club nocturno Plaza Los Arcos en Coachella, ante unas 400 personas. En medio del show, un hombre llamado Eduardo Gallegos, bajo los efectos de heroína y alcohol, le pidió que cantara El Gallo de Sinaloa. Cuando Chalino subió al escenario para complacerlo, Gallegos sacó un arma y disparó. Los disparos impactaron a Chalino, quien intentó defenderse. En ese instante de desesperación, lanzó su arma hacia el atacante, pero el caos reinó. Chalino recibió 2 disparos, uno en el pecho y otro en el muslo. Fue un tiroteo infernal, y, en medio de todo, una bala disparada por él accidentalmente mató a un joven llamado Claudio René Carranza. El tiroteo hizo que la popularidad de Chalino creciera, sin que él lo quisiera. Las ventas de sus discos aumentaron, y Nieves de Enero se convirtió en uno de sus temas más escuchados. Pero, a pesar de la fama que ganaba, la tragedia dejó una marca. Comenzó a sentirse vulnerable, más expuesto. De hecho, en un intento por sentirse seguro, distribuyó sus armas entre amigos cercanos y vendió los derechos de su música a Musar Records. Con eso, le dio un futuro a nuestra familia, pero también perdimos los derechos de las futuras regalías. La presión, el miedo, no cesaban. El 15 de mayo de 1992, durante una actuación en Culiacán, algo sucedió que nunca olvidaremos. Chalino recibió una nota, que muchos creen que era una amenaza de muerte. En el video de esa noche, se le ve preocupado al leerla, pero luego la arruga, la guarda y continúa cantando, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que ese no era el mismo hombre que conocí. Algo había cambiado en él. Ese miedo, esa sensación de que algo estaba por ocurrir, lo perseguía. Lo que vino después, no lo sabíamos en ese momento, pero todos esos sucesos fueron solo el preludio de lo que trágicamente ocurrió poco después. En la madrugada del 15 de mayo de 1992, Chalino, como siempre, salió del Salón Bugambilias con su hermano, su primo y algunas chicas. Íbamos camino al coche, cuando un grupo de hombres armados, en una Chevrolet Suburban negra, nos interceptaron. Se identificaron como policías estatales y dijeron que el comandante quería hablar con él. Chalino, confiando en su autoridad, accedió sin pensarlo. Subió al vehículo de uno de esos hombres, sin sospechar lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente, 2 campesinos encontraron su cuerpo sin vida cerca de un canal de riego en la carretera federal mexicana 15, cerca de Los Laureles, en Culiacán. Lo habían dejado allí, vendado, con señales de haber sido atado y con quemaduras en las muñecas. La violencia de esos disparos en la cabeza, aún la siento en el alma. Chalino fue enterrado en el Panteón de los Vasitos, en Sinaloa. Así terminó su vida, tan llena de luz y oscuridad, de fama y tragedias. La investigación, que muchos esperábamos que trajera respuestas, sigue abierta. Pero no hay detalles. Hace poco, la Fiscalía de Sinaloa reveló que el caso está bajo reserva y que cualquier intento de revelar información podría poner en riesgo la investigación. Todo esto bajo un secreto que no sabemos si algún día se desvelará. La incertidumbre sigue siendo parte de su historia. El caso sigue sin avances,
Pero la música de Chalino, su legado, sigue siendo más fuerte que nunca. 35 años después de su partida, la gente lo sigue recordando, y no hay un solo rincón donde no se escuche su voz. Tal vez en 2027, tal vez no, las autoridades decidan reabrir el caso, pero con todo lo que hemos pasado, me pregunto si alguna vez se revelará la verdad que tanto buscamos. Lo único que sé con certeza es que Chalino, el rey de los corridos, sigue vivo en el corazón de todos los que lo escuchan. Y mientras haya gente que lo recuerde, su historia nunca terminará. Han pasado más de 32 años desde que Chalino se fue, pero mi amor por él sigue siendo tan fuerte como el primer día. Juntos, formamos una familia hermosa con nuestros hijos, Cynthia y Adán. Estuvimos casados durante 8 años, pero después de su partida, me mudé a Los Ángeles, donde sigo viviendo hoy. Siempre he preferido mantener un perfil bajo, lejos del ojo público, aunque no he dejado de pensar en contar nuestra historia. Quiero producir una serie sobre su vida, algo que aún está pendiente, pero lo haré cuando llegue el momento adecuado. Recuerdo como si fuera ayer cuando conocí a Chalino. Tenía 24 años, él 22. Fue en una mañana lluviosa, cuando lo vi por primera vez. Yo estaba caminando por la calle, y de repente, Chalino aceleró su auto como si fuera a atropellarme. Pero no, solo lo hizo para darme una vuelta y ofrecerme un aventón. Acepté, y desde ahí todo cambió. La tormenta esa mañana fue solo un reflejo de la fuerza de su personalidad. Él luchaba con muchas cosas, y entre ellas estaba el consumo de drogas. Pero cuando supo que iba a ser papá por primera vez, todo cambió. Comenzó a dejar ese mundo atrás, y su enfoque estaba en nosotros, su familia. Lo recuerdo con mucho cariño, siempre tan dedicado, trabajando incansablemente para mantenernos a salvo y felices. El mundo de Chalino fue complicado. Su tío, Bautista Villegas, jugó un papel importante en su vida, y de alguna manera, fue quien lo introdujo a un estilo de vida peligroso. Él siempre tuvo una admiración profunda por su tío, y yo lo supe. A veces me contaba historias sobre él, y luego, escuchamos esas historias en sus canciones. Nieves de Enero y Armando Aguirre son clásicos, pero también hay mucha oscuridad detrás de esas letras. Mi esposo se vio envuelto en ese mundo, y su música reflejó parte de esa realidad. En una entrevista reciente, hablé sobre cómo Bautista Villegas fue una influencia directa en la vida de Chalino. A veces siento que él lo metió en ese mundo, y no pudo salir fácilmente. Lo que más me dolió fue que Chalino no imaginó el alcance que tendría su música. Él no se veía a sí mismo como un verdadero artista, ni pensó que su música podría tocar tantas vidas. Fue tan honesto, tan real en su manera de cantar, pero no sabía que su legado sería tan grande. Después de su muerte, sus canciones empezaron a sonar por todo lado. Era como una epidemia, en los autos, en las casas, en las fiestas. Pero algo que nunca entendí fue que nunca recibimos regalías por su música. Chalino vendió los derechos de sus canciones, y a pesar de que su música se hizo tan popular, su familia no vio ese dinero. Pero él nunca se arrepintió, no sabía lo que su influencia lograría. Recuerdo que con el dinero de la venta de sus derechos, Chalino compró una casa en Paramount, y esa casa se convirtió en nuestro refugio, donde viví con mis hijos después de su partida. Hoy, miro atrás y, aunque su vida fue corta, su legado sigue vivo en cada rincón. Adán, mi hijo, tenía solo 19 años cuando nos dejó, pero desde tan joven ya estaba siguiendo los pasos de su padre, Chalino. A los 13 años, empezó a cantar, y a todos nos sorprendió su talento. Muchos veían en él una estrella en ascenso, un futuro brillante en la música. Estaba tan lleno de promesas y sueños, pero la vida fue cruel y lo arrebató de nosotros antes de que pudiera cumplirlos. En marzo de 2004, Adán perdió la vida en un accidente automovilístico, dejándonos a todos devastados. La noticia conmocionó a la comunidad, y los fans, al igual que nosotros, no podían creer que se hubiera ido tan pronto. En Los Ángeles, la estación de radio KBU organizó una vigilia espontánea en su honor, donde se reunieron miles de personas, un homenaje sincero, aunque no estaba permitido. La policía tuvo que intervenir para dispersar a la multitud, pero el amor por Adán estaba ahí, en cada rincón. Lupillo Rivera, amigo cercano de Chalino y también un mentor para Adán, estaba demasiado afectado para hablar de su muerte. En ese mismo año, Lupillo también sufrió un accidente automovilístico en México, algo que fue tan triste como la partida de mi hijo.
Adán siempre tuvo la admiración y el cariño de la gente, y su legado sigue vivo en cada rincón de este mundo. Mi hijo dejó atrás a su hermana Cynthia y a mí, que seguíamos viviendo en Paramount. Después de su fallecimiento, trajeron su cuerpo a Los Ángeles para hacer los arreglos del funeral, pero esa despedida fue solo un adiós físico, porque su recuerdo sigue aquí, con nosotros. Aún guardo todas sus pertenencias, y también las de Chalino, porque no quiero que se borre el amor que les tuve. Las conservo como un testamento de su memoria perdurable. Adán estaba empezando a ganarse un lugar en el mundo de la música, firmó con Cintas Aquario poco antes de su muerte. Era tan joven, apenas comenzaba a construir su carrera. Para honrarlo, el año siguiente se organizó un concierto tributo, recordando tanto a Chalino como a Adán, su legado y la huella que dejaron. Nadie olvidará lo que ambos significaron para la música, y especialmente para todos los que los conocimos y los amamos. Chalino, aunque no era un cantante entrenado, siempre fue un hombre auténtico. Su voz cruda y sin miedo a desafinar conectó con la gente de una manera profunda. Sus letras contaban historias reales, llenas de crímenes, luchas y pasiones, y eso lo hizo único. Nadie había hecho música como él, y a pesar de las controversias que lo rodearon, su estilo quedó marcado como un ícono de la música popular. Su influencia, incluso después de su muerte, sigue siendo tan fuerte como cuando él estaba aquí. Hoy en día, la música de Chalino sigue viva, y su legado sigue creciendo. Más de 150 corridos fueron dedicados a él, y sus grabaciones vocales han sido reutilizadas para crear nuevas canciones. La gente aún escucha su música en las estaciones de radio, y lo que me emociona es ver cómo jóvenes de otros géneros, como Snoop Dogg, admiran su estilo y lo consideran una gran influencia. En 2022, un podcast titulado Ídolo, The Bad of Chalino Sánchez exploró su vida y su muerte, y ahora, se está produciendo una película biográfica protagonizada por David Castañeda, que llevará su historia aún más lejos. Y aunque ya no esté con nosotros, el espíritu de Chalino sigue en cada nota que suena. A pesar de las polémicas, el legado de Chalino Sánchez sigue floreciendo, atrayendo a nuevas generaciones y dejando una marca indeleble en el mundo del corrido. Su música permanece como un testimonio potente de su voz única y su capacidad para narrar relatos, asegurando que su influencia siga siendo relevante en la cultura popular. ¿Qué piensas sobre la huella que ha dejado Chalino Sánchez en la música? ¿Crees que su legado continuará creciendo con el tiempo? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos la conversación. Si este análisis sobre la vida y legado de Chalino Sánchez te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte para más contenido sobre su increíble historia y las últimas novedades sobre su impacto. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.